¿Cómo puedo hacer de este don mío? Ryo caminaba con su mirada al frente, tenía pensamientos de la singularidad que había heredado hacía ya un tiempo. Aquella vez logré lanzarla y no me rompí el hueso. Luego en las prácticas de combate, ¿qué hubiese pasado si lo utilizaba? Olmig le dijo, fui un recipiente hecho a prisa, por lo que quizá el poder al ser tan grande aún no se adapta a mi cuerpo, aunque, espera un momento, podría ser capaz de activar un mínimo porcentaje. No ir de 0 a 100, sino quizás ir de 0 a... Mientras Ryo pensaba en eso, miró una gran cantidad de reporteros iban a su dirección. Preguntaron acerca de Olmig, pero Ryo negó diciendo, tengo prisa y debo irme. Ryo fue con dirección a su aula para pensar. ¿Seguro oyeron que Olmig fue contratado? Bueno, no es que deba de importarme lo que hacen. Fuera de la UA se encontraba alguien mirando atentamente a la escuela, igualmente había escuchado acerca de Olmig como profesor. En el aula de clases ya se encontraban todos. Aizawa hablaba para decir. Miré los vídeos acerca de las prácticas, todos lo hicieron muy bien. Bakugo, eres talentoso pero no actúes como un niño. Nakamura, lo hiciste bien y te las arreglaste para no romperte nada, pero no podrás seguir el paso a los demás si no controlar tu singularidad. Ryo asintió al escuchar a Aizawa. No puedo quedarme atrás, debe de haber una forma, pero antes debería de ir paso a paso, de nada servirá desesperarme. Tendrán que disculparme, pero durante el día de hoy tendrán, todos miraron al sensei al oír eso. Que elegir a un representante de clase. Ryo al escuchar eso solo desvió la mirada. Esto me da igual, de todos modos no es como si yo fuera a hacerlo. Ryo solo miraba a la ventana escuchando al resto de su clase. La mayoría se había postulado para hacerlo hasta que Tenya Ida propuso la idea de someter a votaciones, elegirían al representante correctamente. Y sin más, las votaciones comenzaron. Ryo tenía una mirada de aburrimiento al ver que sucedió algo inesperado. ¿Cómo que 3 votos? Si yo antes era el inexistente del aula, ¿será que llamé la atención por el One for All? Ryo no era consciente de la impresión que había dejado en los demás. Junto a él se encontraba Momoya Oyorozu. Ryo la miró con cierto detenimiento para pensar, ahora que la tengo al lado, ella, Aizawa interrumpió sus pensamientos para decir. Entonces Nakamura será el representante de la clase. Ryo se encontraba sentado en la cafetería, había mucha gente y él miraba a su plato, no había la gran cosa. Ryo miró enfrente mirando que habían llegado 2 personas, Ida y Uraraka. Así comenzó la charla entre ellos. ¿Alguno de ustedes votó por mí? Ambos miraron a Ryo. Ida tomó la palabra para asentir. Me percaté de ello en esa práctica, eres alguien serio a la hora de actuar, en un momento crítico se puede confiar en ti. Ryo oyó eso para pensar, ¿acaso sobresalí? En todo caso fue gracias a Bakugo, por tener que enfrentarlo tuve que ser serio. Pero creí que tú querías ser el representante y Ida-kun, digo, tienes lentes. Ryo miró a Uraraka al decir eso. Esta chica es increíble. Ryo soltó una pequeña risa al pensar eso. Querer serlo y ser digno para ello es distinto, solo me dejé guiar por mi dogma. Uraraka miró confusa a Ida al usar esa palabra, entonces decidió hacer una pregunta. Lo he estado pensando, pero, Ida-kun, ¿tú eres hijo de una familia rica? He estado cambiando mi forma de hablar para que no me dijeran eso. Ida entonces suspiró para explicarlo, en su familia ha habido héroes por generaciones, él era el segundo hijo. Ingenium era su hermano mayor, un héroe que respeta las reglas y lidera a la gente, y Ida quería ser como su hermano mayor, por eso estaba ahí. De pronto, una emergencia sucedió, una alarma de nivel 3 de seguridad había sucedido, Ryo con una mirada seria miró hacia atrás, pudo ver cómo todos los demás estudiantes se habían alarmado, todos tenían prisa y parecían desesperados. El nivel 3 significaba que alguien se había infiltrado en la academia. Ryo entre tanta gente había sido empujado hasta otro sitio, llegó hasta la ventana para darse cuenta de algo. Es la prensa, ni siquiera es un villano, ¿en serio nadie más se dará cuenta? Si por lo menos fuera algo importante, Ryo suspiró para sentir como alguien pisó su pie. Maldita sea, alguien debe poner orden. Ryo con su mirada seria oyó algo, se giró para ver cómo Uraraka había sido llevada a otro sitio. Si ella me toca y me hace flotar, podré llamar la atención de todos. Ryo aprovechando su altura y peso decidió abrirse paso entre todos. Uraraka. Ryo gritó para que lo oyera. La castaña se giró a ver al chico que tenía una mirada seria, también miró que tenía su mano extendida a ella. Hazme flotar. Ryo dijo. Uraraka lo ayudó mientras Ryo se alzaba en el aire, tomando una gran bocanada de aire decidió gritar.
Escuchen todos, no hay ningún riesgo, es solo la prensa. Ante el gran grito de Ryo la mayoría se detuvo, el chico tomó otra bocanada de aire para decir. Son estudiantes de la UA, pórtense como tal. Luego de un rato, la prensa se había ido por orden de la policía, estando en el aula de clases, Momo habló. Ven representante de clase, comencemos. Ahora debemos decidir los oficiales de las otras cosas, pero antes de seguir, Ryo se aclaró la garganta para decir. Quiero dejar el puesto de representante de clase a Ida, lo veo como alguien listo para este cargo, aprecio la oportunidad, pero quizás es mucha responsabilidad para mí. Toda la clase miró a Ryo quien tenía una mirada seria, y Ida se levantó para decir. Si el representante de clase lo cree, no tengo más opción. Solo apresúrense, están perdiendo el tiempo. Aizawa en su saco de dormir habló. Desde este día, prometo yo, tendré a Ida a dar lo mejor de mí y cumplir con los deberes de representante de clase. Ryo miró a Momo a su lado que tenía una mirada de disgusto y solo dijo. ¿Qué hay de mí? Oh, la verdad es que solo quería deshacerme de esa responsabilidad, me da pereza, quizá debí dárselo a Momo, la chica notó la mirada de Ryoku y solo habló. Lo lamento por no haberte tenido en cuenta, pero si sirve de algo, voté por ti. Estando fuera, en el patio de Els escuela se habían de cuenta de algo, alguien había forzado la entrada, algo entró. En un día normal, Olmig iba camino al trabajo, iba en su forma musculosa. Se había percatado de algo, se había hecho más lento, desde que le había dado el One for All a Ryo su tiempo había comenzado a disminuir. El secreto era importante para mantener a Ryo a salvo, si el secreto era descubierto habría mucha gente intentado robar su poder, Olmig había estado tranquilo, Ryo no se lo había dicho a nadie y se mantenía callado acerca de eso. Una vez más en el aula de clases, habían sido informados que su práctica se llevaría junto a Olmig, Aizawa y otra persona. Iban a hacer un entrenamiento de rescate fuera de la escuela, tenían la opción de vestir o no sus trajes de héroes, se irían en autobús una vez ya listos, mirando su mano, Ryo tenía una expresión seria. Todos se subieron al autobús por orden de ida en una fila, Ryo iba delante de alumnos y al lado de otros, alguien lo llamó, se llamaba Tsuyu Asui. Nakamura-chan. Ryo alzó la ceja al oír eso. Asui. Llámame Tsuyu-chan. Ryo asintió al oír eso. Tu singularidad se parece a la de Olmig. Ryo abrió los ojos un poco sorprendido al oír eso. ¿Tú lo crees? Espera Tsuyu-chan, Olmig no se lastima cuando la usa, simplemente son parecidas. Kirishima habló. Aunque es genial tener una singularidad de aumento, mi endurecimiento es útil contra otros, pero no es tan genial. Ryo solo negó para decir. Considero que se le puede sacar mucho, en una pelea cuerpo a cuerpo sin duda sería peligroso, más si sabe jugar con él. Ryo entonces comenzó a imaginar algo. ¿Cómo sería endurecer el puño a último momento en el golpe de Smash? Ryo ante esa duda pensaría, una singularidad que si me hubiese gustado tener, ¿qué dices maldita, quieres pelea? Ryo regresó a la realidad al escuchar eso. Ah, Bakugo buscando pelea con alguien, no hay novedad. Luego de un poco más, habían llegado al destino, todos se bajaron para ver al héroe profesional que la esperaba, 13, quien había rescatado a mucha gente de desastres naturales. Todos entraron al lugar dándose cuenta de que era enorme. Su nombre era Lausg, todos escuchaban atentamente lo que 13 estaba por decir, Olmig debido a su tiempo no podría presentarse desde el inicio. El discurso de 13 comenzaría, su singularidad, Black Hole era capaz de matar fácilmente, podía absorberlo todo y reducirlo a polvo, en la sociedad donde se encontraban no era difícil encontrar singularidades de tal poder, con la capacidad de matar fácilmente, por lo tanto eran certificadas y restringidas, pero otro gran detalle eran las singularidades que podrían matar al ser usadas de forma incorrecta, tanto Aizawa y Olmig se encargaron de ayudarlos, con Aizawa lograron aprovechar su poder oculto, con Olmig habían probado lo que pasaría al usar sus particularidades en contra de otros, la clase comenzaría, aprenderían a salvar vidas humanas con sus singularidades, 13 confiaba en ellos y que irían por el camino correcto. Todos a excepción de Ryo aplaudieron a 13. El One for All está hecho para ayudar a otros, ¿cierto? Pero un poder tan monstruoso en manos equivocadas sería, pensar en ello me da cierto miedo, ¿qué podría pasar si este poder cae en manos de otra persona? Ni siquiera siendo de la UA creo que haya alguien digno de él, realmente yo, merezco esto. Ryo comenzó a tener dudas pero escuchó algo, fallas eléctricas llegaron a todo el lugar. Ryo centró su mirada en el centro, un portal comenzó a abrirse mientras de él emergía mucha gente, Aizawa estaba muy serio viendo eso.
Kirishima habría preguntado si era una lección sin avisar, pero, no se muevan, esos son villanos. Todos se quedaron sorprendidos mirando eso, pero algo inquietó a Ryo, dos personas. ¿Por qué tiene manos en todo su cuerpo? ¿Ese tipo tiene su cerebro al descubierto? Los villanos eran quienes se habían infiltrado el otro día, habían tenido la información de que All Might junto a 13 estarían ahí, no dudaron en anticiparse a la UA y traspasar su sistema de seguridad, gracias a un tercero lograron evitar los sensores. Claramente tenían un objetivo. Tomando sus vendas y poniéndose sus googles, el Aseread entró en acción. Tenía que proteger a sus alumnos sin dudas. Peleaba contra una gran cantidad de villanos de una gran forma, demostraba su maestría como héroe, lograba mantener a la mayoría a raya, se anticipaba a ellos y junto a su don no los dejaba hacer un movimiento. Todos los alumnos iban en dirección a la puerta, Ryo se quedó de pie admirando a Aizawa. Esos movimientos son increíbles, ¿esta es la maestría que tiene? ¿Cuánto lleva siendo héroe? No es tiempo de analizar. Ida regañó a Ryo quien le hizo caso, fue corriendo junto a los demás. Frente a todos ellos, un villano apareció, no parecía tener cuerpo y en su lugar parecía una materia oscura. Es un gusto conocerlos, somos la Liga de Villanos, puede ser presuntuoso pero nosotros nos autoinvitamos a la Casa de los Héroes, la preparatoria UA, estamos aquí para hacer que All Might tenga su último respiro. Todos quedaron sorprendidos a eso. Pero alguien quedó más conmocionado. ¿Quieren matar a All Might? Ryo pensaba. Teníamos entendido que All Might estaría aquí, ¿hubo algún tipo de cambio? Mientras el villano hablaba, 13 abrió una parte de su traje. Ryo miró algo para intentar gritar. No sean estúpidos. Pero fue tarde, Bakugo y Kirishima se lanzaron a intentar golpear al villano. Pero no lograron nada, pareciendo no tener cuerpo no le lograron hacer algo, se había dispersado y habló con calma. Eso fue peligroso, pero es cierto que ustedes son excelentes, pero, mi trabajo es dispersarlos y torturarlos hasta que mueran. Todos entonces fueron rodeados por una gran niebla oscura, y Ida sin dudar tomó a 2 alumnos mientras los sacaba de ahí, el resto fueron transportados a diferentes sitios. Ryo miró por donde caía, iba a un mar, cayó en él mientras tenía una mirada seria. ¿Quieren matar a All Might? Dudo mucho que ellos sean las principales mentes, no se mostrarían tan fácil de no ser por tener tanta seguridad. Cuando Ryo quería seguir pensando, miró como algo se acercaba a él, un villano que podía estar bajo el agua iba en su dirección. No es nada personal. Pensaba el villano abriendo su mandíbula y mostrando sus dientes. Ryo cerró su puño mientras se preparaba. Cuando estaba por atacar fue salvado por alguien, Suyu Asuya había sido transportada al mismo lugar que él. Fue tomado por su lengua mientras sentía una gran velocidad. Entonces fueron llevados a un barco. Ryo fue dejado en el suelo mientras tosía, a su lado cayó alguien más con fuerza, Mineta. Gracias, Suyu. Llámame Tsuyu-chan. Esto se volvió una mala situación. Ryo asintió a eso para comenzar a hablar. Si están aquí es porque tienen esa confianza en matar a All Might, tienen algo en mente, lograron intervenir aquí gracias a lo de la prensa, estaban esperando todo esto, justo como dijo Todoroki, pero, ¿por qué justo ahora? ¿No buscarán algo más que solo eso? Mientras Ryo pensaba, Mineta se había asustado por lo dicho por Asui. Ryo miraba por el agua, había muchos villanos que los estaban esperando ahí. ¿Tengo el corazón de un héroe? ¿Realmente es eso así? Si tengo esta singularidad, mientras sea mía tengo que mostrarme a la altura. Hay que pelear aquí, ¿no hay otra solución o sí? Al menos por mi parte, no dejaré que All Might muera. En otro lado, una gran parte comenzó a congelarse, Todoroki había atrapado a los villanos en su hielo. Es patético perder contra un simple chico, ¿no? Son adultos, deberían resistir. En otro lado Bakugo junto a Kirishima peleaban contra los demás villanos. En cada sitio, los alumnos se preparaban para pelear. All Might se encontraba sentado en un sofá. No había podido contactar con Trezen y Aizawa, para él había hecho algo idiota fuera del trabajo, no estaba cumpliendo como profesor, podría mantener su forma musculosa por 10 minutos, pero no sabía qué decir, había sido interrumpido por el director, se había decidido que descansaría más y escucharía al director hablar, tendrían una charla tranquila acerca de los deberes como profesor y héroe. Aunque había algo que inquietaba a All Might, no había recibido ninguna nota de voz o correo. De regreso con 13, se había decidido algo, y Ida tendría que ir corriendo en busca de ayuda, sería mucho más rápido y además les habían bloqueado la señal del teléfono, no podría comunicarse con nadie. Pese a su orgullo, Ida decidió hacer caso y se preparaba.
13 abrió la parte de su traje para decir: Black Hole. ¿Pelear? ¿Eres idiota? Mineta se quejaba fuertemente. Ryo le dio una mirada seria para hablar. Guarda silencio. Al ver la mirada de Nakamura, Mineta se había callado. Ryo regresó su vista al frente para hablar. Permanecen quietos por ahora, se me ocurren pocas opciones, puede que estén esperando algo, nuestro primer movimiento, lo que queda claro es que planean matarnos por número. Ryo se quedó callado un momento para volver a hablar. Necesitamos una estrategia, ¿cuáles son los detalles de sus singularidades? Ryo preguntó a ambos. Puedo saltar alto, treparme a las paredes y estirar la lengua unos 20 metros. También puedo limpiar mi estómago y escupirlo y secretar un moco tóxico que apesta un poco. Aunque esos dos últimos puede que sean inútiles, es mejor olvidarlo. Son habilidades que pueden ser muy útiles en esta situación, si se complementa con mi singularidad podríamos lograrlo, aunque después quedaré algo mal. Nakamura-chan. Ryo miró a Mineta quien comenzó a hablar. Mi singularidad hace estas esferas muy herménicas, dependiendo de cómo me sienta pueden durar pegadas un día, no se pegan a mí solo rebotan, pero llego a sangran si quito muchas. Ryo solo le dio una mirada al igual que a Sui. Nuevamente comenzó a llorar. Sin más, el barco recibió un gran golpe por un brazo gigante hecho de agua, los villanos se habían cansado y comenzaron a atacar. El barco se había partido en dos. Mineta con miedo y lágrimas comenzó a lanzar sus esferas. Ryo comenzó a mirar a los villanos, guardaban precaución y se alejaban de esas esferas. Ya veo, sí, esto está bien. Tsuyu, en cuanto les grite sujeta a Mineta y salta. Al decir eso, Ryo saltó del barco apuntando dos dedos hacia el agua. El chico tenía una mirada severa ante la mirada sorprendida de sus compañeros. El One for All apareció mientras Ryo tenía un pensamiento. Importa mucho lo mental, no debes romperte nada, Ryo. El chico se dijo eso a sí mismo mientras ejecutaba su poder. Enormes ráfagas de viento salieron debido a eso, el agua se movía violentamente mientras los villanos se mostraban sorprendidos por tal poder. Tsuyu. Ryo gritó mientras seguía cayendo. La chica saltó para sostener a Ryo con su lengua. Mineta miraba a Ryo quien seguía con la mirada seria. Miraba a los villanos y al agua que se había partido en dos. Con lágrimas en sus ojos comenzó a lanzar sus esferas. Deja de hacerte el genial. Con ese pensamiento había logrado atrapar a los villanos en el agua impidiendo que avanzaran. Llegaron a un lugar cercano caminando por el agua. Ryo solo tenía una mirada seria mirando a los villanos. Esos son todos los que nos rodeaban, pero, el chico miraba a donde estaba Aizawa, era lejano a ellos pero se oían los ruidos de su gran batalla. Pensar en que no puedo hacer nada en su contra me hace sentir impotente. Aun cuando ya lo logré una vez no he podido replicarlo. Me rompí los dos dedos de ahora, Ryo solo decidió hablar. Deberíamos de ir a un lugar lejos de la batalla de Aizawa Sensei. Pero por ahora creo que lo mejor es analizar la situación. Con los demás alumnos, Todoroki no había tenido ningún problema en derrotar a los villanos en su área, con suma facilidad los había congelado para pensar en diversas cosas respecto a todo. Al principio creí que reunirían a su élite, pero viendo a estos tipos no son más que sujetos que no saben usar sus singularidades. De todos los que he visto solo hay 4 o 5 tipos verdaderamente peligrosos. Mirando a un villano, le mostró su mano derecha para decir: a este sus células morirán lentamente, quiero ser un héroe y me gustaría evitar algo cruel. Pero dime, ¿cómo piensan matar a Olmig? Por su parte, con el grupo de Momo se habían encargado de los villanos con dificultad, gracias a que ella había creado una manta aislante, Denki Kaminari había sido capaz de utilizar su poder sin preocupación, así derrotando a todos los villanos presentes. ¿Por qué me siguieron cuando les dije que se fueran? Ryo dijo molesto mirando a Tsuyu y Mineta, estaban a un lado de él. Ryo a través del agua quiso acercarse al lugar de la batalla de Aizawa, en cuanto viera algo peligroso sin duda se retiraría, pero había pedido a Tsuyu que se fueran. No podíamos dejarte solo. Ryo miró a Tsuyu decir eso para pensar, es la primera vez que alguien me dice eso. En todo caso guardemos silencio. Dicho eso, Ryo miró al frente. Los movimientos de Aizawa demostraban su gran experiencia, pese a ya estar cansado seguía dominando a cada villano. Les seguía el paso y los derrotaba rápidamente. Mirando enfrente, el sujeto de las manos se dirigía a él. Intentó golpearlo pero el villano detuvo su brazo. Es difícil de notar ya que te sigues moviendo, pero hay un instante en que tu cabello cae. Eso ocurre cuando has acabado tu acción, y el espacio en medio se hace más y más corto. No te sobreesfuerces, Erasereat.
Aizawa quitó al villano de encima mientras retrocedía, se había dado cuenta de algo. Su codo comenzaba a desmoronarse. Comenzando a levantarse, el villano principal habló. Esa singularidad no es adecuada para batallas largas contra un grupo, ¿cierto? Este no es tu trabajo habitual, en lo que eres bueno es en los ataques sorpresa, pero aún así apareciste para luchar de frente contra nosotros, ¿fue para proteger a tus estudiantes? Aizawa seguía jadeando con cansancio mientras seguía peleando. Lograba derrotarlos aún en su estado. El villano de las manos comenzó a hablar otra vez. Eres genial, por cierto, yo no soy el jefe final. Detrás de Aizawa, aquel villano de gran altura y cerebro al descubierto lo atacó. Ryo abrió los ojos al ver qué sucedía. Cerró su puño derecho para pensar, ¿cómo puedo decir que aspiro a ser un héroe si no puedo hacer nada? De regreso con 13, el héroe seguía intentando absorber a aquel villano de portales, parecía no haber un gran avance y el villano lo notó. Tú eres un héroe especializado en el rescate, como esperaba, tú tienes la mitad de experiencia en batalla que un héroe normal. Fue entonces que el villano abrió un portal detrás del héroe, usó su singularidad en su contra para dañarlo de forma severa. El héroe había caído al suelo y fue en ese momento que Ida, pese a su pesar, tuvo que ir en busca de ayuda dejando a los demás. El héroe, Eraserhead, se encontraba en el suelo, su cabeza había sido estampada en el suelo tantas veces que había sangre ahí. Te diré Eraserhead, él es el antisímbolo de la paz, el biodiseñado Nomu. Con Bakugo, él junto a Kirishima se encontraban peleando en contra de los villanos, había sido sencillo pero se habían cansado debido al gran número que los rodeaba. Bakugo había tomado la decisión de ir y derrotar al villano de los portales al ser su medio de salida, entonces Kirishima decidió seguirlo. Por otra parte, Ida había logrado escapar gracias al trabajo en equipo que habían hecho, Uraraka se había dado cuenta de que el villano tenía un cuerpo, por lo que usó su don para hacerlo flotar. De regreso con Ryo, el chico estaba viendo lo que pasaba enfrente suya, aquella criatura llamada Nomu había hecho algo, le había roto el brazo a su profesor. Puedes borrar individualidades, es maravilloso pero no impresionante, ante una fuerza abrumadora eres como alguien sin individualidad. Aizawa miró al Nomu mientras activaba su individualidad. En ese momento le rompieron su otro brazo. Estoy seguro que borré su individualidad, eso significa que es así de fuerte. Nomu nuevamente tomó la cabeza de Aizawa para estamparla en el suelo. Ryo junto a los demás miraban eso. El cuerpo de Ryo temblaba mientras solo tenía un pensamiento. ¿Por qué sigo aquí? No puedo permanecer así. Shigaraki Tomura. Llegando de la nada, el villano de los portales apareció. Kurohiri, ¿mataste a 13? Lo dejé fuera de combate, pero hubo unos estudiantes que no pude dispersar. Pero uno escapó. Tomura suspiró y comenzó a rascarse fuertemente su cuello. Kurohiri, tú. Si no fueras parte de la teletransportación te haría pedazos. No podremos contra una docena de profesionales. Dejando de rascar su cuello, mostró lo irritado que estaba. Cielos, es game over otra vez, vámonos a casa. Mineta intentó hablar pero Ryo lo miró de forma seria, en ese momento se calló. ¿Ya se irán? No lo sé, pero podrían tener otra oportunidad como esta, ya que la UA tomara medidas respecto a esto. Al momento de pensar en ello, la mirada de Ryo se topó con la de alguien más, Shigaraki Tomura. Antes de irnos, golpeemos a uno de los orgullos del símbolo de la paz. Al decir eso, Tomura a una gran velocidad se dirigía a alguien, ante la mirada de Ryo, Tomura dirigía su mano al rostro de Asui. Si él la llegaba a tocar, no se imaginaba qué podría pasar. Cuando iba a hacerlo, Tomura se detuvo. TCH, de verdad eres genial. Tomura miraba a Aizawa quien tenía su cabello levantado, su singularidad estaba activa. En ese momento, Nomu nuevamente azotó la cabeza de Aizawa en el suelo. Moviendo su cuerpo sin duda con una mirada seria en sus ojos, Ryo se dirigía a Tomura, su puño derecho iba a acertar un golpe, mientras en su mente solo repetía una cosa. No puedo estar quieto viendo esto. Soltando un golpe con el 100% del One for All, Ryo jadeaba. Enormes ráfagas de viento que rompieron los cristales y el suelo, así como también sacudieron el agua fue secuela del golpe de Ryo. ¿Fui capaz de usarlo nuevamente sin romperme el hueso? Ryo pensó al sentir su brazo intacto. No le había pasado algo. Ryo abrió sus ojos al sentir algo, mirando enfrente suya a aquella criatura, Nomu y él se miraban. Ese fue un buen golpe, Tomura hablaba. Muy bien, terminaré contigo. Al hablar, Nomu miró a Ryo quien solo hizo su brazo derecho hacia abajo. Ryo intentaría lanzar un uppercut.
Cuando todo estaba por pasar, un enorme ruido llamó la atención de todos, la puerta principal se había roto mientras alguien sumamente musculoso aparecía, vestía con traje y de cabello rubio, Olmig caminaba, se miraba serio mientras hablaba. Ya todo está bien, ¿por qué estoy aquí? Cielos, esto realmente me molesta, pensar en cuánto miedo debieron pasar mis estudiantes y cómo ellos pelearon, pero, es por eso que puedo decir orgullosamente, todo está bien porque estoy aquí. Ryo notó algo en Olmig. Su expresión era mucho más severa que de costumbre y no estaba sonriendo. Los villanos se vieron intimidados y temblaban, cuando iban a hablar, a una velocidad impresionante Olmig los derrotó. Tenía a Aizawa en sus brazos mientras lo miraba. Olmig miró a los estudiantes, mientras en un parpadeo los tomaba y los ponía detrás suya. Ryo miraba cómo cambiaron de posición, mirando con gran sorpresa a Olmig. ¿Qué clase de velocidad es esa? Ni siquiera noté cuando se movió. Ryo miraba sorprendido a Olmig, quien habló. Vayan a la entrada, les encargo a Aizawa-kun, rápido, está inconsciente. Shigaraki Tomura intentaba conseguir algo, se veía algo desesperado mientras tomaba la mano que había caído al suelo. Una vez que la tomó habló con emoción. Él me golpeó al salvarlos, es muy rápido que no pude seguirlo con mis ojos, pero no es tan rápido como creí, sonreía para mirar al héroe número 1. Así que es verdad que él se está haciendo más débil. Ryo puso a Aizawa sobre sus hombros para hablar. Olmig, esa criatura, podría soportar tus golpes. Olmig miró la mirada seria, se rió para sonreír. Nakamura Shonen, está bien. Ryo asintió mientras caminaba junto a los demás. Olmig entonces miró a Tomura de forma seria mientras ponía sus antebrazos delante en forma de X, se dirigió a él para decir. Carolina, Nomu. Smash. Delante de Tomura, el Nomu se puso absorbiendo el golpe de Olmig. El héroe miró a la criatura que no había recibido daño, enormes ráfagas de aire fueron secuela de su ataque. Olmig de diferentes modos comenzó a golpear a Nomu, sus golpes no tenían efecto mientras retrocedía. Ni en el rostro funcionan. Nomu intentó alcanzarlo mientras Olmig lo evitaba. Los golpes en Nomu no funcionan debido a la absorción, para dañarlo sería más fácil arrancar su piel, aunque lo hagas o no es un problema diferente. Tomura hablaba. Gracias por decírmelo. Olmig evitó a Nomu mientras se posaba detrás de él, lo tomó de la cintura para aplicar en él una técnica de lucha grecorromana. Una enorme cantidad de polvo al igual que enormes cantidades de viento fueron secuela del impacto. Todos los alumnos miraron eso estando felices por ello, Ryo solo lo miraba. Comenzó a acelerar su paso con Aizawa en sus hombros. Quiero dejarlo pronto, lo lamento Olmig, pero realmente no me gusta esta sensación, no puedo simplemente estar quieto sabiendo que estás ahí, ellos tienen una forma de matarte, no me puede soportar golpes al 100% del One for All, no me agrada esto, si tan solo supiera cómo controlar el One for All sería útil. Soy un inútil en esta situación, qué sensación tan desagradable, quiero por lo menos dejar a Aizawa Sensei con los demás y volver rápido. No sé cuánto tiempo le queda a Olmig, no quiero que algo malo suceda. Te regreso con Olmig, sangre salía de su boca. Seguían en la misma posición pero un portal se había abierto en el suelo, Nomu lo había cruzado y con sus dedos estaba perforando el punto débil de Olmig. Así que era eso, Olmig pensaba con claro dolor. ¿Intentabas inmovilizar a Nomu metiéndolo en lo profundo del concreto? Eso no funcionará ya que, él es tan fuerte como tú. Olmig sentía la enorme fuerza que aplicaban en su herida, soltó a Nomu mientras ponía sus manos sobre la mano de Nomu que lo perforaba. ¡Qué poder! Olmig hablaba sintiendo un enorme dolor. Ryo había mirado esa situación. Kurohiri, no quiero sangre y tripas en mí, pero estaría feliz de acabar con alguien como tú. Eres demasiado rápido de ver para el ojo humano, retenerte es el trabajo de Nomu, entonces cerraré el portal y. Mi trabajo es hacerte pedazos. Olmig miraba a Kurohiri mientras gruñía del dolor. Así. La chica miró a Ryo quien hablaba de forma seria. Toma a Aizawa y llévenlo a la entrada. La chica miraba la seriedad en Ryo. Bien, ¿pero por qué? Ryo no contestó nada dejando a Aizawa en manos de Asui. Sus piernas comenzaron a moverse mientras se dirigía a una dirección. Tengo el poder, puedo hacer algo, no permaneceré quieto viendo esto. Nakamura Shonen. Olmig miraba a Ryo quien cortina su dirección. ¡Qué ridiculez! Kurohiri abrió un portal delante de Ryo. El chico solo apuntó dos dedos hacia él. Con la enorme cantidad de viento que provocaría debería poder deshacerlo. Cuando estaba por activar el One for All, Ryo oyó algo. Muévete Ryo, estás en el camino.
Bakugo con su explosión logró derribar a Kurohiri. La mitad de Nomu de la nada comenzó a congelarse. Lo único que he escuchado es que están aquí para matar a All Might. Todoroki se mostró con un semblante serio. All Might aprovechó que el agarre de Nomu perdió fuerza mientras se libraba. Llegando por los aires intentando atacar a Tomura, Kirishima apareció. El villano lo esquivó mientras el estudiante se quejaba. Los 4 estudiantes habían llegado frente a los villanos. Shigaraki Tomura solo miraba a los 4 que habían aparecido. Caminando con Aizawa en ellos, Asui y Mineta se dirigían a la entrada. Uraraka los notó para decir: ese es Aizawa Sensei, rápido, vamos. El héroe 13 que se encontraba malherido habló: déjenle todo a All Might, en cuanto lleguen los demás héroes vayan a un lugar seguro. Kurohiri, estamos en aprietos. Bakugo sonreía para hablar. Bastardo descuidado, sabía que eras lo que pensaba, solo ciertas partes de tu cuerpo pueden ser un portal de teletransporte. Tu cuerpo es cubierto por ese portal, ¿cierto? Entonces, si estuvieses completamente hecho de neblina y los ataques físicos no pudieran tocarte, no hubieses dicho estuvo cerca. Kurohiri intentó moverse pero sintió pequeñas explosiones. No intentes moverte, si siento un movimiento sospechoso te volaré en pedazos. Ryo oyó eso para pensar. Es cierto que como peleador es bueno, y veo que igual es astuto. En adición a capturarlo casi todos están ilesos, los chicos de hoy en día son increíbles, hacen ver mal a la liga de villanos. Tomura miró al Nomu para ordenar algo. La criatura comenzó a moverse mientras su cuerpo se partía en pedazos debido al hielo, todos miraban eso sorprendidos. Retrocedan. All Might habló. Nomu cayó al suelo pero su cuerpo comenzó a regenerarse a una gran velocidad. ¿Su singularidad no era absorción de choque? All Might preguntó sorprendido. Tomura comenzó a reír para hablar. No dije que era lo único que tenía. Nomu fue diseñado para derrotarte en tu 100%, él es el super eficiente saco de arena humano. Todos se pusieron alerta al oír eso. Primero debemos recuperar a nuestro portal. Ve, Nomu. La criatura se movió a una impresionante velocidad, había ido a donde Bakugo para darle un golpe. Enormes ráfagas de viento que harían mover todo a sus alrededores, fueron secuela de un único golpe. Todos miraron el resultado ya que el concreto se había roto. Bakugo, dijo Ryo mirando a donde se había dirigido el golpe, alguien se había incrustado en la pared. Ryo miró a su lado, ahí se encontraba Bakugo sorprendido, no había mirado nada. Mirando a la pared, All Might con su camiseta algo destruida había bloqueado el golpe. No sabes cuándo retroceder. Tenía que salvar a mi compañero, no tenía opción. Tomura comenzó a hablar con voz más alta. El castaño de allá estuvo por golpearme con toda su fuerza, usar violencia para salvar a otros lo hace admirable, ¿cierto, héroe? Pero estoy molesto de que este mundo categoriza los actos violentos como heroicos o malévolos. Diciendo que es bueno y que es malo. ¿Qué es eso del símbolo de la paz? Solo es violencia represiva. La violencia solo trae violencia, el mundo sabrá que esta vez te matamos. All Might solo lo miró para hablar. Eso es absurdo, los ojos de los criminales como tú simplemente arden, solo quieres divertirte, ¿cierto? ¿Ya me descubrió? Son 3 contra 5. Todoroki habló mientras los demás estudiantes se preparaban. No, escapen. All Might habló ante la mirada de los estudiantes. Estarías en problemas de no ser porque te hubiese ayudado antes, ¿cierto? Eso es diferente, Todoroki Shonen, gracias. Solo observen cuando un profesional da todo de sí. ¿Estás seguro? Ryo habló de forma seria, esperaba que All Might entendiera se refería al tiempo que le quedaba. All Might solo le alzó el pulgar. Nomu, Kurohiri, háganlo, yo me encargaré de los mocosos. Tomura habló. Es cierto que apenas me queda un minuto, mi tiempo se reduce más rápido de lo esperado. All Might pensaba mientras inflaba su pecho. Acabemos con esto y nos vamos a casa. Tomura habló mientras se dirigía a los estudiantes. Pero, ¿debo de hacerlo? ¿Por qué? Porque yo soy el símbolo de la paz. Todos sintieron la enorme presión que All Might les bordaba, en un rápido movimiento él y Nomu chocaron puños generando una enorme ráfaga de viento que envolvió todo el lugar. Oye, ¿antes hablaste de su absorción de choque o no? Tomura habló siendo agitado por el enorme viento. Sí, lo hice. All Might habla gritando, nuevamente comenzó a intercambiar violentos golpes con Nomu. El poder era tanto que generaba viento que hacía retroceder a todos, se encontraban impresionados por la pelea que se llevaba delante de ellos. No puedo acercarme. Kurohiri se quejó.
Si tu particularidad no es nulificación de choque sino absorción de choque, tiene un límite, ¿cierto? Olmig gritaba mientras seguía intercambiando violentos golpes con Nomu. Todos miraban asombrados la pelea. ¿Estar hecho para pelear contra mi 100%? Siendo así, te forzaré a rendirte yendo más allá de eso. Olmig gritaba mientras seguía en un violento intercambio de golpes. Enormes escombros se generaban debido a la potencia de ambos. Todo el lugar temblaba debido al choque de fuerzas mientras Nomu retrocedía lentamente. Ambos se elevaron en el aire mientras Olmig lo tomaba de una pierna, dio una vuelta para azotarlo en el suelo y levantar enormes escombros por la fuerza. Nomu rebotó debido a eso mientras el héroe aterrizaba delante de él. Dime, villano, ¿has oído estas palabras? Olmig llevó su puño atrás mientras gritaba. Ve más allá, Plus Ultra. Acertó un enorme golpe en el estómago de Nomu que lo mandó a volar. El puñetazo fue tan fuerte que provocó una enorme vibración en todo el edificio. Nomu atravesó el edificio mientras con su cuerpo disipaba las nubes. No se sabía cuánta era la distancia a donde había ido. Todos los estudiantes quedaron sorprendidos debido al enorme poder de Olmig. Ya habían visto de que era capaz el mundo de los profesionales. Olmig sonreía mientras hablaba. Me he vuelto débil, antes 5 golpes habrían bastado, pero me tomó más de 300. Maldición, ahora estoy sin tiempo. Ahora, villanos, estoy seguro que nos gustaría terminar esto lo más pronto posible. El cuerpo entero de Tomura temblaba mientras se preguntaba qué trampas había usado Olmig. En el lugar de Momo y Hiro. Ambas se encontraban en aprietos debido a que un villano había tomado de rehén a Kaminari. No sabían qué hacer en esa situación debido a su falta de experiencia y control de situaciones. Estaban en jaque. Olmig se hallaba de pie ante los 2 villanos que restaban. Tomura se preguntaba cómo Olmig había logrado derrotar a Nomu. Ese tipo le había mentido ya que Olmig no se había debilitado en nada. ¿Qué sucede? ¿No vendrás? Dijiste que terminarías con esto o algo así. Ven y hazlo si puedes. La mirada de Olmig era seria al decir eso. Tomura sintió miedo ante la presión que Olmig generaba. Kirishima, Todoroki y Bakugo miraban sorprendidos a Olmig. Ryo solo tenía una expresión seria. Nakamura, debemos irnos. Kirishima habló pero Ryo no hizo caso. Puedo ver el vapor que sale de él. Si Olmig mueve un paso más regresará a su verdadera forma. Ryo pensaba. Olmig igual estaba esperando, intentaba intimidar para que los villanos sintieran miedo. Había reconocido la enorme fuerza del Nomu. ¿Y bien, qué harán? Tomura retrocedió un paso pero Kurohige afiló su vista. Tomura comenzó a irritarse mientras sentía una gran ansiedad. Con Nomu podría actuar sin pensar. Kurohige lo calmó para decir. Se ha debilitado por los ataques de Nomu, más aparte los estudiantes parecen congelados del miedo. Aún tenemos subordinados por usar y faltan minutos para que lleguen los refuerzos. Tomura había aceptado. Los demás villanos se habían levantado mientras los estudiantes se ponían alerta. Confiaban en que Olmig se encargaría de ellos. No puede moverse, está en un aprieto, soy el único aquí que lo sabe. Ryo miró como Tomura se acerca a Olmig. Tenía sus manos extendidas. Kurohige igual decidió atacar. Ryo por simple reflejo comenzó a correr. En los dedos de sus pies derecho activó el 100% del One for All mientras su puño derecho se cerraba. Tomura y Kurohige notaron como un alumno se dirigía a ellos a gran velocidad. Delante de Ryo un portal se abrió, de ahí salió la mano de Tomura mientras se dirigía a su rostro. Si te doy un gancho te arrancaré el brazo. Ryo pensaba de forma seria. Cuando la colisión iba a empezar, un disparo los interrumpió. Había atravesado las manos de Tomura mientras Ryo caía al suelo. En otro sitio las mismas balas habían salvado a Momo y Hiro. Todos miraron a la entrada mientras alguien hablaba. Lamento la tardanza, pero reuní a todos los héroes disponibles. El director Nezu apareció juntos a diversos héroes. El apoyo había llegado. En ese momento los villanos reaccionaron mientras comenzaban a disparar. Present Mid con su gran grito logró detener las balas al igual que vencer a todos los villanos de ahí. Otro héroe abrió la boca mientras salía un líquido y se formaban diversos clones. Habían salvado a sus estudiantes. Las balas de otro héroe atravesaron el cuerpo de Tomura mientras caía al suelo. Kurohige lo cubrió pero 13 lo comenzó a absorber. La mirada de Tomura era de resentimiento mientras hablaba. Por esta vez perdí, pero la siguiente vez definitivamente yo te mataré Olmig. Tomura había desaparecido al decir eso. Ryo se encontraba en el suelo mientras lo golpeaban. No fui capaz de hacer nada, qué sensación tan mala. Ryo se miraba molesto consigo mismo. No había hecho nada y eso lo frustraba. Tenía el poder pero no era capaz de controlarlo.
All Might miró a su sucesor para hablar. No pienses en ello. Ryo miró a All Might, quien tenía la mitad de su cuerpo en su forma verdadera. De no ser por los segundos que me diste, habría sido asesinado. Me salvaste de nuevo. All Might le sonrió a Ryo. El chico soltó una pequeña risa para decir. En todo caso, me alegra haber sido capaz de hacer algo. Gritando el apellido de Ryo, Kirishima se acercaba a él. De la nada una gran pared de cemento se interpuso entre Kirishima. Aquí trataremos a los heridos, por favor ve a la entrada. El chico asintió para ir donde Bakugo y Todoroki. All Might en su forma verdadera cayó al suelo cansado para decir. Gracias cementos. All Might se había sobreexigido, de no ser por eso no habría vencido a Nomu, ese hecho los había preocupado. En otro lugar, era un bar, Tomura apareció, había sido disparado en ambos brazos y piernas por lo que le dolía demasiado. No fue como dijiste maestro. Mirando a un televisor solo se oía un sonido, había subestimado a los héroes, pero algo se había revelado. Nomu había sido una creación de quien se hallaba detrás. Una segunda voz solo había hecho un comentario. Eso es desafortunado. Poder, había un chico que era tan rápido como All Might. Oh. Si ese mocoso no se hubiera metido en nuestro camino habríamos matado a All Might. Tomura recordó el cabello castaño del chico, comenzó a sentir gran ira dentro de sí. Por supuesto que tienes dudas, pero esto no fue un ejercicio, llama a la élite, tómate el tiempo que necesites, por eso necesitamos a un símbolo como tú, la próxima vez muéstrale al mundo lo tenido que debes ser, Shigaraki Tomura. Y con eso, el mensaje de la voz elegante había terminado. Se regresó en Usuji, casi todos los alumnos se encontraban bien, el único con daño había sido Ryo con sus dedos rotos, los estudiantes habían preguntado sobre el estado de Aizawa, el cual había sido grave, tenía fracturas en ambos brazos y una facial, no presentaba daño cerebral pero sus órbitas habían sido destruidas y sus ojos sufrirían efectos. El héroe 13 no corría riesgo de muerte pero su cortada en su brazo había sido grave. All Might igualmente solo sería tratado por Recovery Girl. ¿Qué hay de Ryo-kun? Uraraka e Ida preguntaron a la vez. Ryo. Ah, él con el tratamiento de enfermería estará bien. El agente oficial respondió eso. Los alumnos tendrían que regresar a su aula de clase, el director junto a dos héroes más sabrían que tenían que cambiar la seguridad de la escuela, por su parte, el aguante llamado Tsukauchi había sido informado de que habían encontrado a un villano a la lejanía, era dócil y no presentaba daños, era el Nomu. Ese mismo día en el atardecer, Ryo y All Might se encontraban en la enfermería. Esta vez no puedo decirte nada. Recovery Girl habló. All Might tenía vendas en su cuerpo para hablar. Tendré que reducir el tiempo de héroe otra vez, me gustaría tener al menos una hora. Ryo lo miró para admirar las heridas que tenía. Se quedó mirando a un sitio en específico, que era donde All Might tenía su cicatriz. Discúlpenme. El agente Tsukauchi entró en la enfermería mientras All Might se miraba sorprendido. Ryo no dijo nada para mirar a ambos. All Might, ¿puedes darme detalles sobre? All Might rápidamente interrumpió al agente, quería saber el estado de los estudiantes junto al de Aizawa y 13. Al saber que los héroes estaban estables y los estudiantes sin heridas se sintió aliviado. De no ser porque ustedes arriesgaron la vida los estudiantes no habrían sobrevivido. Estás equivocado, Tsukauchi-kun. Los estudiantes también pelearon arriesgando la vida. Ryo miró a All Might quien decía eso. Pasaron por una batalla real en su primer año, hicieron conexión con el mundo adulto, los villanos hicieron algo idiota. Esta clase es fuerte, se convertirán en grandes héroes, estoy seguro de eso. Ryo giró su vista para mirar afuera, ya estaba atardeciendo. All Might le alzó el pulgar a Ryo quien solo miró abajo. Por más que me diga algo así, hoy me sentí realmente inútil, no pude hacer mucho pese a tener este poder, Ryo cerró su puño estando callado. No debería perder más tiempo con todo lo que depara el futuro, llevo poco tiempo aquí y ya atacaron los villanos, soy el sucesor del símbolo de la paz, ¿cierto? Siendo así no puedo perder más tiempo.